¿Listo? ¿Ya? Ok. Pues buenos días, el día de hoy estamos a 14 de julio del 2024. Ayer estaba terminando esta enseñanza y estaba viendo ciertos detalles que hablaba un ministro en el 2016 y dije, mira qué padre que pase el tiempo y seguimos aprendiendo de las personas. Entonces, por eso me gusta decir la fecha, porque lo puedes ver en 10 años. Espero que sigamos en lo mismo, en el sentido de, bueno, tendremos mayor revelación, pero los principios son los mismos, ¿no? El día de hoy vamos a ver una clase que se llama Cuida tu lengua. Y cuida tu lengua implica, vamos a ver por qué tenemos que cuidar la lengua. Vamos a ver qué significa la lengua, porque siendo tan pequeño como dice la palabra, puede hacer grandes cosas. Y el día de hoy estamos en Palabra de Vida. Mi nombre es Iris Medina. Si esta es la primera vez que tú estás aquí, mi nombre es Iris Medina. Vamos a empezar con un versículo. Proverbios 18:21. Este versículo lo hemos hablado mucho, pero no todo el tiempo entendemos completamente lo que implica. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Podríamos buscar otra traducción. Pero básicamente es que la lengua es quien puede hablar acerca de vida o acerca de muerte. ¿Qué tan importante es? Así de importante. Por eso vamos a empezar con ese versículo. Déjenme buscar aquí una nueva traducción viviente. No, la palabra de Dios para todos. Hoy traemos mucha palabra de Dios para todos. Este mismo versículo en Palabra de Dios para todos dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y luego dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Palabra de Dios para todos es una traducción católica, porque tiene algunos libros que no tienen las otras Biblias. Pero es bastante entendible, pues. Ahí sí es como que sí lo hicieron muy, muy entendible. Por eso es una de las referencias que me gusta tomar. Y entonces esto está muy, muy entendible, porque dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. De eso vamos a hablar el día de hoy, acerca de las palabras y de ¿qué nos dice o qué nos sugiere nuestro Dios? Dice la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Es decir, podemos hacer cualquier cosa, pero no todo nos conviene. Entonces nuestro Dios siempre nos está aconsejando, nos está dando dirección hacia dónde irnos. Vamos a ver Santiago 3. Vamos a leer del 1 al 12 y luego vamos a ir regresando a pequeños fragmentos. Y empezamos aquí en el 1, Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguien dice que no ofende, no dice si alguien dice si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y sabemos perfectamente que no hay un varón perfecto más que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo dice, si alguien puede frenar sus palabras, puede frenar todo el cuerpo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos
dirigimos así todo su cuerpo. Alguna vez he montado caballo, pero no lo he dirigido yo, lo ha dirigido la persona que va enfrente de ese caballo. Pero lo que sí es que las riendas del caballo se las ponen en la boca. Y entonces de ahí, también lo he visto, no lo he experimentado, pero lo he visto, que le jalan hacia la derecha y el caballo va hacia la derecha, se voltea y se va hacia la derecha. Y le jalan a la izquierda y se voltea y se va hacia la izquierda. Y tienen una forma que ya les enseñaron cómo hacer que frenen, ¿no? Creo que es hacia abajo o una cosa así. Entonces, el freno lo ponen en la boca de los caballos para que los obedezcan. Dice, y dirigimos así todo su cuerpo. 4, Santiago 3, 4. Mira también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón. En comparación a la nave, en comparación a un barco, el timón es de este tamaño más o menos, ¿no? Pero es algo pequeño en comparación al tamaño de un barco. Y dice, y son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Es decir, dan un poquito de vuelta para allá y se da, todo el barco da vuelta para allá. Da vuelta para el otro lado y es para el otro lado. Así también, ahí va, ¿por qué nos están hablando de los caballos y los barcos? ¿Por qué nos están hablando de todo el cuerpo gobernado por algo? Dice Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ahí va. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad, dice la palabra, dice. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, dice. Inflama la rueda de la creación. La inflamación no es normal. Si alguien está inflamado, no es normal. La inflamación duele, la inflamación está roja, la inflamación está caliente. Esa es la descripción médica de una inflamación. Es rojo, duele y está caliente. Imagínense la creación inflamada. ¿Quién la inflama? Aquí lo dice bien clarito, dice. La lengua dice que está puesta entre nuestros miembros y contamina además todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Hasta la creación, cualquier cosa de la creación puede ser inflamada por nuestra lengua, dice. Y ella misma, o sea, la lengua, es inflamada por el infierno. Vamos a buscar otra traducción. ¿Tu traducción qué es? Nueva traducción viviente. Regálame el 6. Dice, y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Puede incendiar toda la vida, dice, porque el infierno mismo la enciende. Entonces aquí, la lengua, dice, es un fuego. Y entonces hay personas que llevan esto al extremo. Y hay personas que hacen votos de silencio. Hay monjes en algunos lugares que practican ciertas cosas y lo llevan al extremo. ¿Por qué al extremo? Porque hacen votos de silencio. Y a lo mejor van y compran algo o lo que sea y están callados, pues. Esos votos, bueno, ya tienen otra connotación. Pero parte de eso es esto, es saber refrenar esa lengua. ¿Por qué la llevan al extremo? Porque no se trata de no hablar. Se trata de no llegar. Es como si el fuego quema, porque estamos hablando del fuego. El fuego, mal utilizado, puede quemar un bosque, pero bien utilizado nos guisa los huevos. Mal utilizado puede incendiar una casa y se pierden las cosas, pero bien utilizado, pues nos hace el café, pues, ¿sí? Es la forma en la que usemos las cosas. Y aprovecho aquí para decirles que el enemigo no produce nada. Hace lo malo con lo que ya hizo Dios. Lo tuerce para que se haga para un mal. Y eso es lo que pasa con la lengua. La lengua es un fuego. Y ahorita vamos a ver la parte positiva del fuego y la parte negativa del fuego. Ya vimos, la positiva es que nos puede cocinar y la negativa es que puede incendiar. Hay una parte igual positiva de la lengua y una parte negativa de la lengua. Y dice las 7.
Estamos en Santiago 3:7. Dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, es decir, todo lo que existe, nosotros estamos hechos para gobernar. Aun cuando el hombre dejó ese gobierno, lo ha intentado. Cuando el hombre empieza a cazar, cuando el hombre empieza a domesticar a los animales, él está intentando gobernar porque esa es la naturaleza que Dios nos puso, pues. Él nos hizo para gobernar. Entonces dice, porque toda la naturaleza de bestias, las aves, las serpientes, todos los seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. 8, Santiago 3:8. Pero ningún hombre, ojo, puede domar la lengua. Porque dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjense, llena de veneno mortal. ¿Por qué estamos viendo esto? Híjole, ahorita vamos a ver el 9. Porque muchas veces hablamos sin pensar, sin conectar, y luego todavía decimos, ay, pensé en voz alta, ¿verdad? Y ya dijimos algo malo con aquel, y ya dijimos algo malo de aquel, y ya dijimos algo. Y les voy a recordar lo que significa maldición. Una maldición que a veces hasta películas hay de la maldición de no sé quién y de la maldición de no sé cuánto. Maldición no es otra cosa más que decir mal de alguien. Maldición es algo tan sencillo como decirle a una persona, no puedes hacer esto. Esa es una maldición, porque dice la palabra que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Entonces, cuando hablamos mal acerca de algo o decimos mal algo, estamos llenando, estamos inflamando la creación. ¿Cuál? Cualquier cosa. Desde que le digamos, por ejemplo, a alguien, ay, es que estás enfermo, estás haciendo que se continúe el estado de esa persona, ¿no? Por eso estamos sanos en el nombre de Jesús. Vamos a leer el 9. Es importante porque normalmente no somos conscientes de lo que hablamos. Y ahorita lo vamos a ver los ejemplos así bien sencillos y de todos los días. Ni siquiera nos damos cuenta y estamos hablando mal de nosotros mismos. Y estamos echándonos nosotros maldiciones a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la lengua tiene poder. ¿Qué poder? El de la vida y el de la muerte. Es un poder tan grande que es el de la vida o el de la muerte. Y dice, y con tan pequeño fuego puede incendiar un gran bosque. O sea, falta una palabra para que se haga una guerra, para que explote una guerra. Y entonces vamos a Santiago 3:9 y dice, con ella, con la lengua, estamos hablando de la lengua, que ya dijimos que tiene veneno mortal además. ¿Por qué mortal? Pues obviamente porque ya dijimos que tiene el poder de la muerte. Tiene el poder de la vida, pero también tiene el poder de la muerte. Y luego dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. O sea, bendecimos para un lado y maldecimos a los hombres. Dice que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, Santiago, hermanos míos, dice, esto no debe de ser así, dice. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? ¿O el árbol de naranjas dar plátanos? Pues no. Así también dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué significa? No puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. No debe, sí puede, porque lo hacemos todos los días. No debe. No nos damos cuenta, y por eso la clase de hoy es, quiero ser consciente de qué estoy hablando, quiero ser consciente de no ser yo el que me estoy metiendo el pie para no alcanzar lo que tengo que alcanzar.
de no ser yo mismo. Amén. Y de que no sean los que están a nuestro alrededor. En Santiago 3:8 dice, ningún hombre puede domar la lengua. La palabra domar viene del griego damaso, que significa domesticar. Podemos domesticar un perro, pero la lengua dice aquí que no se puede. No se puede domesticar la lengua. Controlar, dice. Podríamos controlar a lo mejor al gatito que no se salga, pero no podemos controlar la lengua, dice. Restringir, someter, dominar, frenar. Todas estas palabras pudieron haber sido utilizadas. O sea, ningún hombre puede frenar la lengua, ningún hombre puede someter la lengua, ningún hombre puede restringir la lengua. Y ahorita vamos a ver por qué está diciendo que no puede. Porque si nos quedamos con el no puede, pues nos echamos a la milonga y decimos, no, es que ahí dice que no puede, entonces voy a decir lo que quiera decir, ¿no? Que salga lo que vaya a salir, dicen. Entonces, no puede por sí mismo, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver que sí se puede, que sí podemos estar en una situación donde si somos conscientes de lo que estamos hablando y de lo que está saliendo, nosotros tomamos la decisión de o vamos para acá o vamos para allá, ¿no? Al final es una decisión que tomamos. Y dice, la forma más sencilla es, obviamente, con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos someter nosotros mismos a la lengua, pero sí podemos someternos a la palabra. ¿Qué significa eso? Con Jesús en nuestro corazón, podemos empezar, en lugar de hablar las sapos y culebras que hablábamos antes, que de repente a veces nos golpeamos el dedo chiquito y nos duele, y se nos sale una culebra. O a veces alguien se atraviesa, hijo de Dios te bendice, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer esto, pero con la palabra. ¿Por qué? Porque puedes bendecir a la gente en lugar de maldecirla, ¿no? Romanos 10:8 dice, cuando hablamos de la palabra, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. La lengua es utilizada para la palabra. ¿De qué palabra estamos hablando? Esta palabra es la palabra de Dios. Esta palabra es la palabra de Jesucristo. Si nosotros sometemos nuestra lengua a la palabra de Dios, y es cuestión, les voy a decir que es cuestión de hacernos conscientes y empezar a hacerlo. Porque una vez que empezamos a hacerlo, yo recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo decir gloria a Dios. Me parecía algo religioso. Hasta que entendí gloria a Dios que está pasando esto. Gloria a Dios que tenemos esto. Pero una vez que lo entendí, lo comprendí, lo hice mío, me apropié de eso. Y dije, ¿por qué no voy a glorificar a Dios? Si esto es algo que Dios está haciendo. Bueno, le estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Pero a mí me costaba decir gloria a Dios. A mí me costaba decir Dios te bendice. Antes decía Dios te bendiga, ahora doy la bendición completa, Dios te bendice. Me costaba, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. De repente me regreso un poquito y cuando alguien dice, estoy en el trabajo, estoy trabajando, y trabajo viene de traba, y entonces no queremos estar trabados en el trabajo. Podemos laborar, porque la labor es algo que estamos realizando. Y entonces, detalles como esos, que aunque no los conozcamos, tienen su origen, pues. Y estamos repitiendo lo mismo. Voy al trabajo, voy al trabajo, voy al trabajo. Y entonces de repente se presentan trabas cuando uno mismo las está declarando, pues. Esa es la parte consciente. Y alguien dijera, en algún momento que di esta clase y alguien estaba por ahí, decía, pero entonces me tengo que fijar en todas las cosas que digo. Exactamente, porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si tú no lo quieres ver, es otra cosa, pero ahí está. Si no quieres hacer uso de ese poder, ahí está.
si no quieres ser consciente y tomar el control del timón de la lengua, pues se va a ir para donde te han enseñado. ¿Y qué nos han enseñado? Pues no nos han enseñado lo más correcto, nos han enseñado cosas que el enemigo se ha encargado de andar diciendo de boca en boca para que lo aprendas incorrecto. Y fíjate, dice, cerca de ti está la palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios, de Jesucristo. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nosotros al Espíritu. Pero no sé si les ha pasado que de repente quieres hablar de Dios y ves algo y dices, es que Dios te puede ayudar, es que Dios esto, es que Dios, y empiezas a hablar acerca de nuestro Dios, empiezas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti y de cómo puede ayudar a los demás. Ahí está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Y luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí está lo interesante. Aquí están las leyes y las reglas de cómo utilizar la boca. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, la confesión es con la boca. Y luego dice, y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Pero fíjate, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero si Dios hace algo con la boca, el diablo también lo hace. Siempre hay la parte que Dios hace y la parte que el diablo viene y la roba y hace lo contrario. Entonces, si con la boca confesamos para salvación, lo contrario de salvación, si buscamos en el diccionario, antónimo de salvación es perdición. ¿Qué quiere decir? Con la boca también se puede confesar para perdición. Con la boca también se puede, y también otra de los antónimos, lo contrario de salvación, es condenación. Y dice la palabra en Romanos 8, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, Jesús no pone condenación en ti, pero tu boca sí. Nuestras palabras, y ahorita lo vamos a ver, nuestras palabras sí pueden llevarnos a la condenación o sí pueden llevarnos a la perdición. ¿Cómo? Escuché hace 2 días a un muchachito de 15 años que decía, no, es que yo ya no tengo arreglo. Y yo así, tienes 15 años, chamaquito. Tienes 15 años, ¿cómo que no tienes arreglo? Pues tienes toda la vida por delante. Por supuesto que tenemos arreglo, ¿no? Entonces, pero esa palabra para él estaba confesando para condenación, él estaba confesando para perdición. Estaba hablando acerca de los estudios, él ya no quería estudiar. Pero eso, él mismo se estaba condenando, pues él mismo se estaba metiendo el pie, o sea, no lo puede hacer si él cree que no puede, y si él está diciendo que no puede, si lo está confesando con su boca. Y luego dice, vamos a seguir leyendo Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, estamos hablando de Jesús, no será avergonzado. 12, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para los que le invocan. 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la invocación viene del griego epikaleomai. A ver, un griego que me diga cómo se pronuncia. Epikaleomai. Invocar significa hablar, significa llamar, significa apelar. Eso significa invocar. Y para eso sí o sí necesitamos la lengua. Es decir, la lengua nos sirve para llegar a la salvación por medio de Jesucristo. Pero también nos sirve para la condenación por medio de todas las cosas incorrectas que hablamos, ¿no? Y nos vamos a ir como te voy a volver a leer
Con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú qué haces conexiones bíblicas de un versículo con otro? Romanos 10, con la boca se confiesa para salvación. Conéctalo con Mateo 12:37. Ahí ponle enseguida, Mateo 12:37. Que te confirma lo que está diciendo Romanos 10. Ay, me fui. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es el mismo principio que te digo. Tus palabras te van a salvar, te van a dar salvación. Si tú confiesas, puedes alcanzar salvación. Si confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, alcanzas salvación. Pero también tus mismas palabras, te decía, el antónimo de salvación es condenación. Tus palabras también van a poder condenarte. A nosotros no, a las personas que no encuentran todavía cómo darle sentido a sus palabras. Pero quiero que leamos esta desde el Mateo 12:22. Porque es el contexto de lo que Jesús les va a decir. Y ahí vamos a aterrizar en este que acabamos de leer. Pero vamos a leer un poquito atrás. Entonces dice: fue traído a Jesucristo un endemoniado, ciego y mudo. De tal manera que el ciego y mudo, y Jesucristo le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos eran aquellas personas que conocían mucho de la palabra de Dios. Antes no había imprentas. Antes escribían la Biblia. Quien podía pagar una Biblia se la escribían a mano. Todo lo que ya había estado, toda la ley, todo se lo escribían. Bueno, esas personas se iban pasando la información de unos a otros. Eran como una familia, pues. El papá, el hijo, el nieto y el demás. Entonces ellos sabían mucho de la Biblia porque ya la habían escrito varias veces en su vida. Ellos son los fariseos, los que más conocían acerca de la ley. Entonces dice: los fariseos al escucharlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. 25, Mateo 12:25. Conociendo Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Me voy a detener un poquito aquí, porque lo que Dios me habló acerca de la lengua es que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie para no avanzar, nos estamos poniendo las trabas. Y dice, este es el principio, dice: todo reino dividido contra sí mismo. Nosotros somos un espíritu, vivimos en el cuerpo, tenemos un alma también, pero esta es nuestra habitación. Y entonces nosotros somos una casa. Estas tres partes que tenemos, porque son partes, si alguien se corta un dedo, yo no, pero si alguien se llega a cortar un dedo y queda el dedo ahí, ese dedo tiene una parte de alma, tiene una parte de espíritu y tiene una parte de cuerpo. No hay una división entre una y otra. Para poderlo entender, lo dividimos entre el espíritu como nuestro corazón, la mente como nuestra alma y el cuerpo pues como el cuerpo, que es lo visible que vemos. Y dice: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entre los tres vamos a pensar que somos una casa o que somos un reino, porque también dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y en el espíritu Dios me está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la palabra yo estoy diciendo: ni si es que eso no lo puedo hacer yo.
ahí tu casa está dividida, porque tu espíritu está diciendo que sí puedes en Cristo y tu boca está diciendo todo lo contrario. Hay una división entre todo lo que tu cuerpo está expresando que tiene que ver el alma, y lo que el espíritu conoce o sabe. El espíritu lo sabe que sabe, porque en el espíritu está Jesucristo. En el espíritu somos perfectos, hemos sido perfeccionados en el espíritu. Entonces, si estamos divididos, ¿qué dice? No permaneceremos. ¿Qué significa que no permaneceremos? No vamos a alcanzar lo que dice el espíritu. No lo podemos alcanzar porque hay una división. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Quiénes somos realmente? Somos el espíritu. El espíritu. Y luego dice, ya lo acabamos de leer, que la lengua es de maldad, es un fuego. Y es de maldad. Vamos a volverla a leer para no decirles más. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice Santiago. Un mundo de maldad. Entonces, ¿qué le vamos a...? Casi se quiere reiniciar esto. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al espíritu o a la lengua? Pues al espíritu. Tendríamos que convencer al alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que el alma convenza a la lengua. Y ahorita vamos a ver ese principio también. Entonces, toda casa dividida contra sí mismo, dice, no permanecerá. Hoy declaro que nuestro espíritu, que el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, conectado a nosotros, nos hace ver cuando no estemos, dicen los de afuera, y me parece correcto, cuando no estemos alineados a lo que el Espíritu dice. Claro, ellos lo hablan como la manifestación, y tienen toda la razón. Pero nosotros no nos alineamos nomás a lo que queremos manifestar. Nosotros nos alineamos al Espíritu Santo. Nosotros nos alineamos a la palabra de Dios. Esa es nuestra alineación. Y eso es lo que debemos buscar cuando hablamos. Entonces, cuando nos salimos de ahí, declaro que el Espíritu Santo nos revela para poder, regresar y decir, ok, no es cierto lo que acabo de decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero si yo, dice Jesús, y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo permanecería su reino? Dice Jesús. Y si yo echo fuera a los demonios, es Jesús hablando, por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Eso quiere decir que sus hijos, de los fariseos, de los que conocían mucho, sabían que tenían autoridad. O sea, lo que vino a hacer Jesucristo, ya se venía haciendo. Sí se hacía, pero Jesús viene a demostrarlo con todo el poder. Porque él no tenía ni una sola duda, pues. Él no tenía ni una gota de falta de fe. Entonces dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Bueno, nos vamos a saltar un poquito. Y luego fíjate cómo dice, nos vamos a ir al 31. Mateo 12, 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La blasfemia tiene que ver con lo que hablamos. No se puede blasfemar si no se habla. Por eso hay que refrenar la lengua. Dice, toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Es toda una clase la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, muchas personas, muchas denominaciones no lo conocen como una persona de Dios. Pero es una persona, y aquí Jesucristo está diciendo
lo que está diciendo es que de los tres, la persona que no se puede tocar es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es este que está en este lugar en este momento. Es el que se mueve, es el que hace que las cosas sucedan. Amén. Dice la palabra en Génesis, vamos al origen, Génesis 1:2. ¿Mande? La gente lo ve menos importante y lo ve sin conocerlo. Hay personas incluso que conocen acerca de Dios, que creen que el Espíritu Santo es una paloma, que creen que el Espíritu Santo es fuego, porque también se representa como fuego. También es representado por el aceite, pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el poder de Dios manifestado en esta tierra en estos tiempos. Siempre estaba el Espíritu Santo. Pero antes de que Jesucristo viniera, era Jesús el que se presentaba y decía el ángel de Jehová. Pero la descripción del ángel de Jehová era la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y normalmente no venía solo, venía acompañado de ángeles. Y él daba palabra y él daba esto y daba aquello. Y sí se presentaba también el Espíritu Santo. Con Elías se presentaba, ahí estaba el viento y no estaba ahí el Espíritu Santo, no estaba ahí Dios. Y entonces estaba el viento apacible y ahí estaba Dios. Dios se ha presentado de muchas maneras, pero el Espíritu de Dios, fíjate cómo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entre el 1 y el 2 pasan muchas cosas. Entre Génesis 1, en que Dios hizo los cielos y la tierra, y Génesis 2, cuando la tierra ya está desordenada y vacía, Dios no la hizo desordenada y vacía. Esa es otra clase de todo lo que pasa entre Génesis 1 y Génesis 2. No es una continuación, no es una secuencia. Pasaron años, no sé cuántos, pero pasaron años. Pasó una creación y pasó que el enemigo hizo de las suyas con esa creación. Y entonces, una vez que el enemigo hizo que estuviera la tierra desordenada y vacía, fíjate cómo dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba dando vueltas porque estaba buscando cómo ordenar todo el desorden que había hecho el enemigo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es lo que hace el Espíritu Santo. Llega a nuestras vidas, nos abraza, nos busca cómo ordenarnos. Amén. Ese es su poder. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, te puedo perdonar la blasfemia contra mí, dice el Hijo de Dios. Y tan nos ha perdonado que no solo blasfemamos, lo matamos. Le arrancaron los cabellos, lo cachetearon, lo crucificaron y demás. Y todo eso nos han perdonado. Pero dice la blasfemia, que tú hables mal contra el Espíritu Santo, dice, eso no te va a ser perdonado. Es otra clase, pero el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es un fuego, el Espíritu Santo es Dios mismo manifestado en esta tierra, es el poder de Dios en esta tierra, es el poder amoroso de Dios en esta tierra. Y dice, eso no les va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. 33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego les dice a los fariseos otra vez, a los que conocían de la palabra, pero no le estaban reconociendo a él en la palabra. Conocían, tenían conocimiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús, porque esta es una escuela de fe. Esta es una escuela donde venimos a aprender lecciones. Pero yo declaro que el conocimiento es acompañado con la revelación del Espíritu Santo, porque la revelación nos la da el Espíritu Santo. Yo les hablo de conocimiento y ese llega
a nuestras mentes, pero el Espíritu Santo es el que les convence de lo que yo estoy diciendo. Amén. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y dice, 34 generación de víboras, dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden decir una cosa y otra? Y luego dice, este es un principio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando? Corridos tumbados. ¿Qué estamos hablando? Porque ahorita los chavos están hablando de las morras y de drogas y de armas. Esa es la abundancia que hay en su corazón, por eso de eso habla su boca. Y cuando te llenas de Dios, hubo un momento en mi vida en el que alguien me dijo, bueno, tú no puedes salir a un café sin hablar de Dios. Y en ese momento me di cuenta y dije, la verdad no. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque todo lo que Dios había hecho por mí era imposible cerrar la boca. Era imposible decirle, oye, Dios te puede ayudar en esto. Oye, es que lo que me cuentas es así comparado con nuestro Dios. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Me hizo consciente esa persona. Gracias porque me hizo consciente. En ese momento me quedé como que, ay, caray. Pues yo pensé que así era la vida. Yo pensé que, pues, o sea, ¿qué tiene que ver que si yo vengo y pues hablamos de Dios, pues estamos en un café? Y además era una persona que era ministra también junto conmigo. Éramos ministros de alabanza en ese momento. Y entonces me hizo reflexionar acerca de que sí, me hizo consciente de que yo, ciertamente, no había un momento en el que no estuviera hablando de Dios. No por eso me callé, ¿verdad? Pero me hizo reflexionar acerca de eso. Y entonces observé, y ahí eso me hizo observar a los demás ministros de alabanza, porque éramos varios ministros de alabanza. Me hizo observar a los demás ministros de alabanza y me di cuenta que es cierto, no todo el mundo habla de Dios en todo momento, pero eso habla de que tienen en su corazón, de que tenemos en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Y qué significa malas cosas? Pues los corridos tumbados, por ejemplo, ¿no? Digo, sí. La crítica es porque no está alineado con Dios. Es todo. Y dice el 36. Este es de las más importantes. Esa es la que hay que subrayar. Mateo 12:36 dice, mas yo les digo que de toda palabra, es Jesucristo hablando, yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, todas las tonteras que hablamos, porque todas las tonteras que hablamos, oye, ya te enteraste, ¿ay de qué? Fíjate que la fulanita, esas son palabras ociosas, esas son palabras que no tienen sentido, y de todas ellas dice, vamos a dar cuentas en el juicio. Y ahí terminamos y cerramos aquí justamente la que conecta acá arriba con Romanos 10:10. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y te voy a volver a decir esto. Un reino dividido contra sí mismo no prospera. Un reino dividido contra sí mismo se viene abajo. Entonces, si tus palabras te están condenando, no te van a dejar avanzar. Te voy a mostrar las cosas sin sentido que aprendemos, porque no es otra cosa, es aprendizaje. Luego nos cuesta volver a o desaprender y aprender lo correcto.
como esa parte de, voy a mi labor, estoy laborando. Y de repente se sale lo otro porque además voltean y te ven así como que, bicho raro, ¿no? Laborando, está laborando. Yo estoy trabajando, díselo, y tú estás laborando, ¿sí? Pero si tú entiendes que hay cosas que se dicen porque el enemigo así lo quiso, así nos los enseñó, porque a veces ni siquiera lo entendemos, nomás lo repetimos como loros, como loritos. Me doy cuenta con mi hija de 7 años. Una de las cosas que no debiéramos decir y que decimos mucha gente, casi todos los días, me estoy orinando, me estoy orinando, me estoy orinando. No te estás orinando, pero tú estás declarando que te estás orinando. ¿Qué va a pasar? Es muy probable que haya una incontinencia después. Tu mente lo va a escuchar tanto y va a decir, ok, vamos a orinarnos entonces. ¿Qué es lo correcto? Quiero orinar. Pues que quiero entrar al baño, o sea, digo, tampoco hay que dar tantas explicaciones, ¿verdad? Pero si tú quieres, o sea, enfatizar que quieres orinar, es que quiero orinar ya, ¿no? Gente que dice, es que si pasa esto me muero, es que si me reprueban me muero, los chavitos, ¿no? No te vas a morir, pero estás hablando muerte, pues, ¿sí? Hay cosas que le digo yo a mi hija, velo como que tus palabras son mágicas, porque me tengo que ir a su nivel. No son mágicas, tienen poder. Tienen poder. ¿Cuál? El de la vida y el de la muerte. Ese gran poder tienen nuestras palabras. Y el típico no puedo. No es que no puedo esto, no es que no puedo aquello, no es que no puedo. Oye, pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice Proverbios 10:19, la sugerencia que nos da nuestro Dios, dice, en las muchas palabras no falta pecado. Es decir, cuidemos, seamos prudentes, dice, pero el que refrena sus labios es prudente. Pero a veces queremos llamar la atención, a veces queremos juntarnos a platicar de la fulanita, de la sutanita. Y a veces una no sabe nada, 3, 4 amigas, y una de ellas no sabe nada, pero ahí está hablando también. En las muchas palabras dice, no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Dice Proverbios 20:19. Vamos a acordarnos que los proverbios los escribió Salomón. Y Salomón, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Porque me has construido una casa, ¿qué quieres que te dé? Porque has continuado con la encomienda que yo le di a tu padre David. Y Salomón le pide sabiduría, no le pide riqueza. Salomón le pide sabiduría. Y Dios dice que Salomón es el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Y además de eso, le dice, por cuanto no me has pedido riqueza, te voy a añadir riqueza. Entonces, estos proverbios los escribió Salomón. En estos proverbios hay sabiduría, sabiduría de Dios, amén. Dice Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas con el suelto de lengua. Es decir, tú escuchas, te voy a leer la palabra de Dios para todos. Tú escuchas que alguien está y es algo, híjole, yo lo he vivido, pues. Lo he vivido porque he estado cerca de personas que me han confiado cosas. Pero hay personas que vienen y te hablan de fulanita, de sutanita, de menganita, y uno dice, bueno, pues así es esta persona, ¿no? Pero luego te das cuenta que también tú estás en boca de esa persona. O sea, dices tú, no, ¿cómo va a hablar de mí también? Y luego ya te pones a analizar y dices, no, pues sí, si habla de todos, también para mí debe tener, ¿verdad? Y así es. Dice Proverbios 20:19, el chismoso, dice, no es digno de confianza, dice, no busques la amistad del que habla demasiado. Esa es la sugerencia que Dios nos hace. No estemos buscando a los chismosos, pero parece que nos gusta el chisme. O sea, es que ya te enteraste. Oye, fíjate que, y la fulanita, ay, ¿a poco sí? Y de repente ya tú
Ya te enteraste de un chisme, tú ya fuiste y lo llevaste, tú ni estabas ahí, pues. Pero ya agarramos aquí y soltamos allá y allá soltaron en otro lado. Bueno, ya se hizo un mito. Y dice que el chismoso pues no es digno de confianza. ¿Por qué? Porque como habla de uno, habla de todos, ¿no? Dice, vámonos a Mateo 15:11. Dice, está Jesucristo hablando. Y otra vez están los fariseos ahí. Bueno, los fariseos andaban viendo a ver qué onda con Jesucristo, ¿no? Y dice, y estaban diciendo, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? O sea, ¿qué onda? Van a ensuciar el pan. Y entonces dice, Jesús les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, dice, mas es lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, dice. Y entonces los discípulos, sigue diciendo, y nos vamos a ir más adelante, los discípulos dicen, oye, ahora sí explícanos qué onda con eso. O sea, ¿cómo que no contamina lo que me como? Pues si me lo como sucio, ¿qué onda? Y entonces Jesús en el 16, Mateo 15:16, les dice, ¿ustedes también andan sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca se va al vientre, o sea, se va a la panza, y es echado en la letrina, es decir, va a salir? 18, pero lo que sale de la boca, y no estamos hablando de vómitos, no estamos hablando de saliva, no estamos hablando de nada, no. Lo que sale de la boca, es decir, las palabras del corazón salen, dice, y esto contamina al hombre. 19, porque del corazón salen, ahí va, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y podría seguir con un montón de cosas que salen del pensamiento y salen por medio de la boca. Aquí la palabra corazón, él la está utilizando no como espíritu, sino como el corazón de la mente, como el que donde hay pensamientos, sentimientos y emociones. Porque todo lo que sale de la boca primero es pensado. Sí o sí es pensado. Eso de que, ay, no lo pensé para decirlo, no es cierto. Todo está pensado. Y de manera consciente o inconsciente, porque hay personas que dicen, no, es que no lo pensé, no sabía que te iba a lastimar. Ay, es que qué gorda te ves, ¿eh? Ay, pero no pensé que te fuera a dañar eso que estoy diciendo yo. De manera consciente o inconsciente, porque puede ser que es inconsciente. Le vamos a dar el beneficio del habla. De manera consciente o inconsciente, sí pensaron las cosas y sí sabían lo que iba a pasar. Sí sabían y el veneno que iban a soltar. ¿Sí? Y entonces dice, porque lo que sale del corazón son malos pensamientos y todo lo que significa malos pensamientos. Dice 28, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, dice, eso no contamina al hombre. Entonces, si queremos limpiar nuestra lengua, lo que tenemos que limpiar es el corazón. Si queremos hablar lo correcto, lo que tenemos que limpiar es el corazón. Si queremos hablar lo correcto, tenemos que renovar el entendimiento, porque es donde está el pensamiento. Y hay un principio dentro de nosotros, no podemos vaciarnos y quedarnos vacíos. Para poder vaciarnos, tenemos que sustituir con otras cosas. Cuando nosotros queremos quitar un pensamiento, tenemos que poner otro en lugar de ese pensamiento, porque si no, no se puede desconectar. Es como que un enchufe, como que algo está enchufado y ese pensamiento, digamos que esta conexión con cable es un pensamiento. No se puede quitar si no se pone otro. Se tiene que sustituir. Entonces, lo que se requiere pues entonces es limpiar el corazón. Y dice Proverbios 23:7.
Porque cuál es el pensamiento en su corazón, y de nuevo aquí corazón significa alma, lo que él está pensando, tal es él. Tenemos que cambiar entonces lo que hay en nuestro pensamiento para poder cambiar lo que sale de nuestro corazón. ¿Para quién? Primero para mí y luego para los demás. ¿Sí? Proverbios 4:23 dice, pero sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Es decir, cuida tu corazón, cuida tu alma, cuida tus pensamientos, porque de él mana la vida o la muerte. Palabra de Dios para todo, Proverbios 4:23 dice, ante todo, fíjate, este está padrísimo, por eso me gusta palabra de Dios para todos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos. Pero fíjate lo que dice, porque ellos controlan tu vida. Tus pensamientos controlan tu vida. ¿Por qué? Porque cuál es el hombre en su pensamiento, es en su corazón. Si una persona piensa, de nuevo, vamos con esa división que hay en nuestras casas a veces, en nuestra casa, en nosotros mismos. Si una persona dice, no, sí, yo lo hago, pero por dentro está pensando, no puedo. Ahí está esa división. Y lo que es en su pensamiento, eso se va a expresar, pues. Es el pensamiento el que tiene que cambiar primero, y de ahí sale la vida, la muerte y todo lo que hay en el medio, ¿no? Me dices, ¿qué tiempo va? 56. Bueno, vamos a tratar de cerrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento. Te voy a leer esta. Proverbios 15:23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y lo que quiero que veas de aquí es, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando nosotros llegamos a ese equilibrio entre nuestro espíritu y nuestra mente y lo que hablamos para nosotros, entonces podemos hablar para los demás. Antes yo les sugiero que no, porque nomás nos vamos a ver como si fuéramos nosotros perfectos y no lo somos ninguno de nosotros. Amén. Pero fíjate, es bien importante, dice, y la palabra a su tiempo, dice, cuán buena es. Es bien importante saber en qué momento podemos decir algo, porque podemos decir una verdad, pero en un momento incorrecto la vamos a regar. ¿La vamos a regar? Como quien decía, no, pues es que Dios así lo quiso. Bueno, no es el momento de explicarte porque estás pasando por un dolor. Pero llegará un momento en que te pueda explicar, ¿no? Pero no es el momento. Porque si yo le digo eso, al contrario, va a seguir bien, va a sentir que no conoce a Dios cuando es de quien se está agarrando, de la forma que ella o él lo conocen. Y además a ti ya no te va a volver a escuchar. Entonces hay que ver, hay que saber en qué momento decir las cosas. De la misma forma como algunos, por ejemplo, yo tengo amigos psicólogos que de repente avientan una verdad, es que tú eres esto por esto. Y si la otra persona no está lista para escuchar eso, al contrario, la vas a lastimar, ¿no? Entonces es importante la palabra a su tiempo. A su tiempo la palabra es cuán buena es, dice la palabra, ¿no? En Proverbios. Déjenme ver si hay alguna otra para ya cerrar. Algo más. No, vamos a tener que cerrar en la próxima clase. Vamos a tener que cerrar en la próxima clase porque aquí apenas estamos como que, ok, la palabra puede hacer daño, ok, la palabra puede hacer bien, ok, ¿ahora qué hago, Dios? ¿No? ¿Ahora qué hago ahora que ya sé, cómo le hago para no hablar maldición y para empezar a hablar bendición? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ponernos de pie. Mi Dios, te damos muchas gracias porque hoy nos has hablado acerca de tu palabra.
Hoy nos has hablado acerca de lo que tú nos diste, que es el poder en la palabra que tenemos cada uno de nosotros. Declaro que nuestros ojos del entendimiento han sido abiertos y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos habla al oído cuando estemos a punto de sacar alguna palabra que no sea conforme a tu palabra, Señor. Que a partir de este momento seamos más conscientes de lo que hablamos y podamos hablar bendición para los demás. En el nombre de Jesús, yo declaro que somos unas bendiciones, hablando que somos unas mangueras tuyas de bendición aquí en esta tierra, Señor. Que para donde vayamos, vaya la bendición a través de nuestras palabras, Señor. Porque en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Declaro que hablamos vida de manera consciente todo el tiempo para nosotros y para todos los demás. La gloria y la honra, Señor, siempre te la damos a ti, Espíritu Santo, Jesucristo. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.